Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo domingo, un hermoso día y poder en él hacer memoria de Cristo. Saludos a todos allí en Mirador del Lago. Saben cuánto los aprecio y los quiero en el Señor, me mando un abrazo grande. Y en este día quería poder compartir con ustedes un pequeño pensamiento que lo vamos a encontrar en la carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 Pedro, capítulo 2, 4 al 6. Y dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y como vemos en estos versículos, como título le vamos a poner piedras vivas, unidos a Cristo. Y para empezar a desmenuzar estos versículos, te invito a que volvamos al versículo 4, donde la palabra de Dios, por medio del apóstol Pedro, nos invita a que nos acerquemos a Él. ¿Y quién es Él? Y le llama piedra viva. Y aclara y dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Pedro estaba hablándoles aquí a sus lectores, a aquellos que sabían y entendían bien de que se estaba refiriendo a la persona de Jesucristo, porque dice: ciertamente desechada por los hombres. Ustedes lo despreciaron, ustedes lo humillaron, ustedes lo clavaron en una cruz allí en el Monte Calvario. Ustedes le dieron la espalda, mas para Dios escogida y preciosa. Y después el versículo 5 invita también a que nosotros seamos como Cristo. Por eso dice: vosotros también como piedras vivas. No nos llama a nosotros piedras vivas, nos dice como piedras vivas. Que seamos como el Señor, que seamos como Él quiere que seamos en este mundo. Y dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso es una redundancia a lo que se atribuía que los únicos que podían entrar en el lugar santo y el lugar santísimo en la antigüedad eran los sacerdotes. No había otra persona que pudiera entrar en estos lugares. Pero si dice la Escritura que nosotros somos edificados para la casa del Señor, es porque estamos dentro de este ámbito, de este lugar, que es el lugar santo. Por eso es que el versículo 5 dice: más allá de que seamos edificados como casa espiritual, pasamos a ser también sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, porque tenemos el derecho y el deber de estar dentro de la casa de Dios y ofrecer nuestros sacrificios espirituales. El versículo 6 hace una alusión y vamos a leer en Isaías, vamos a buscar allí Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro es uno de los apóstoles que ha escrito poco en cantidad de libros que tenemos en la Escritura, pero sin lugar a duda, él supo utilizar y apreciar bien el Antiguo Testamento para predicar a Cristo. Y siempre en todos los pasajes que vamos a leer, él refuta con algo de la Escritura para que principalmente
los judíos pudieran entender, los hebreos, el pueblo de Dios pudiera entender a qué se refería, y utilizaba la misma ley que ellos tenían, todo el Antiguo Testamento, para refutar todo esto. Dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y fíjate cómo le llaman. Dice el Señor: yo he puesto en Sión, el lugar del Señor, yo he puesto ahí por fundamento una piedra. Y la Escritura todo nos habla de que todo fue creado por Él, para Él, y somos de Él. Él es el fundamento de todo lo que Dios ha hecho, desde la creación de los principios hasta que Él venga a buscar y sus justos juicios estén latentes. Él es el fundamento de toda la obra que Dios hace en este mundo, en estos tiempos. Después dice, primero el fundamento. Segundo dice, piedra probada. Dios probó de que Él era el Cordero santo y aceptable ante los ojos para cumplir semejante obra en la cruz del Calvario. Él probó ser. Después le da angular, otra cualidad, y en esta vamos a hacer un paréntesis y después lo explico. Preciosa, de cimiento estable, porque la belleza del Señor en toda su plenitud y podemos descubrir en Él sus atributos, sus cualidades de la persona del Señor Jesucristo, no nos llama a otra que adorar y alabar. Y de cimiento estable, y en eso contribuye a que el que creyere no se apresure, o como dice en 1 Pedro, cuando lo refuta allí en capítulo 2, versículo 4, versículo 6, y el que creyere no será avergonzado, porque si el mundo hay algo que no comprende y no tiene, es fundamento para refutar todo lo que quiere negar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos el fundamento más glorioso, porque cada que buscamos algo lo encontramos. Lo encontramos en la creación, lo encontramos en mi vida, en la obra que el Señor lo hizo, lo encontramos en el universo. Nuestra fe tiene fundamento estable y nadie lo puede negar. Muchas veces científicos, arqueólogos quieren buscar y refutar que lo que está escrito en la Escritura no es así o no es de esa forma, de esa manera, y no pueden comprenderlo, pero se siguen dando con esa piedra en la cabeza porque no comprende de que todo lo que Dios ha hecho tiene fundamento y que todo lo que vayan a encontrar o están encontrando van a terminar diciendo verdaderamente: este es el Cristo, este es el Dios, y habla y dice, y sus profecías se siguen cumpliendo día a día. Y qué lindo es que si tu fe está puesta en Cristo, tienes una fe que es no removible, que no se vaya a ningún lado, siempre va a estar presente y que no te va a avergonzar. Aunque muchos te digan lo contrario, el Señor no te va a avergonzar. Cuando leía en el versículo 4 que decía, Él es la piedra viva, me hizo acordar unos pequeños pasajes en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo, vamos a leer un poco antes. Vamos a leer Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viendo Jesús que la región de Cesarea de Filipo, preguntó a uno de sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Y Jesús le dijo, ¿y vosotros? Aquellos que habían puesto su fe en el Señor, le preguntó el Señor, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, el mismo que escribe la carta donde estábamos leyendo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un pasaje en el cual el mundo y más el mundo católico atribuye a que el Señor le estaba diciendo a Pedro que iba a edificar la iglesia sobre Pedro, porque Pedro significa roca, pero él no lo estaba diciendo en ese contexto. Vemos en la Escritura de que, y Pedro lo aclara allí en la primera carta, él es la roca. Se estaba despojando de lo que muchos pensaban de que Pedro era, y no, Pedro le aclaraba, él es la roca, Cristo es la roca. Y el Señor lo que le reveló en este momento, y sobre esta roca, dice el versículo 17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa afirmación que tú haces, sobre eso que me está diciendo de que yo soy el Cristo, Pedro, te digo que sobre ese fundamento que tú estás dando, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque antes le llamaban maestro, porque antes le llamaban el Mesías, pero ahora el nombre que Pedro utiliza es tú eres el Cristo, tú eres el Redentor, tú eres el que ha venido a salvarnos y a limpiarnos. Sobre ti, tú eres el Hijo del Dios viviente. Juan, capítulo 2, versículo 19. Quería tentar al Señor o ponerle alguna traba y le dijeron que hiciera algo. Y el Señor, pasando cerca del templo de Jerusalén, hace y dice allí una profecía. En Juan capítulo 2, versículo 19. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? La gente no puede entender ni comprender los aspectos espirituales, su mente está cegada. Ellos vieron y entendían solamente de que se tardó muchos años levantando piedra por piedra, pegándolas con cemento, con barro, con lo que fuera para levantar semejante templo. Era la obra arquitectónica que ellos maravillaban porque era grande, porque era majestuoso. Todo el mundo iba a adorar y alabar allí, y todos los que pasaban por el Medio Oriente querían conocer el templo. Y el Señor le dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 21 nos aclara, mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. El Señor edificó algo más grande. Antes, el templo era un lugar representativo donde la persona de Dios estaba allí, en su arca, en su lugar santísimo. Era un lugar representativo donde el pueblo de Israel iba y adoraba a Dios. Mas ahora el Señor decidió e hizo por medio de la obra de Jesucristo que su templo sea un templo de acción,
un templo de trabajo, un templo vivo. Por eso es que aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones pasamos a formar parte de este templo. El Señor construyó su iglesia con corazones agradecidos y humillados ante su presencia. Y hablamos acerca de una de las cualidades que allí mencionaba en Isaías, capítulo 28, versículo 16, que hablaba acerca de Él es la piedra angular. Y hacía la metáfora, la escritura, hacía la metáfora lo que era la construcción en la antigüedad. No tenían cemento como nosotros, tenían la cal como nosotros podemos dedicar hoy en día, pegar ladrillo y tratar de que las paredes vayan para arriba. La piedra angular tenía como función ser la base de cualquier edificación. Si esta piedra estaba mal cortada, estaba mal erguida, estaba mal puesta, todo lo que edificaran sobre él se caía, se derrumbaba. No sé si han notado que en las antigüedades, cuando se hacía un dintel, esos medios arcos, no hay cemento, nada que lo sostenga, solamente la misma fuerza del peso sostiene toda la estructura. Pero en el arco, la piedra que está en el punto más arriba, que termina de unir ese arco, es la piedra que hace la mayor fuerza. Es como si jugaras esos juegos de los que vas sacando las maderitas y si sacas una en particular se te cae todo. Asimismo, era la metáfora que Pedro estaba utilizando acerca de que Él es la piedra angular. Y con ese fundamento de que Él es la base, Él es la roca, Él es lo más estable posible, Él es la perfección misma, sobre todo lo que se edificara en Él iba a tener buen rumbo. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 14, lo vamos a buscar. Juan capítulo 14, versículo 19, dice: todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y por último, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y todos estos versículos nos dan el mismo pensamiento y la misma enseñanza. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Él es la piedra viva. Y vosotros, como piedra viva. Nos está haciendo referencia a que si nosotros somos edificados, si nuestra fe está depositada en la persona del Señor Jesucristo, si nuestros corazones están anclados a la persona de Jesucristo porque Él vive, nosotros también viviremos. Si Él es la piedra viva, nosotros también vamos a ser piedra viva. Como piedras vivas somos edificados en Él. Y por último, vamos a hacer mención a lo que hablamos acerca de que el templo en la antigüedad era representativo para el pueblo de Israel sobre la persona del Señor Jesucristo, pero hoy la iglesia está compuesta por todos los que han creído en el Señor Jesucristo y lo han aceptado como su Salvador. Versículo 21 de Efesios capítulo 2 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vos y yo, en el momento que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, pasamos a formar parte del templo de Dios. Y el Señor nos pide que seamos como Él, que seamos como piedras vivas con los mismos anclajes, que nuestros anclajes sean en el Señor. Y hay una forma en la construcción hoy en día en que a mí me dio mucho temor el ver la majestuosidad de que las personas pueden llegar a ser. No sé si conocen a ver si me sale bien el nombre, el Burj Khalifa, el edificio actualmente más alto del mundo que está allí en los Emiratos Árabes, en Dubái. Es un edificio que tiene 850 metros de altura. Es el edificio más alto jamás construido por el hombre en estos tiempos. Hay proyectos de hacer edificios mucho más grandes. Pero eso no es lo más majestuoso que se puede llegar a ver de ello, sino que cuando le consultaron al arquitecto qué fue lo más difícil de hacer para que este edificio tan alto pudiera estar en pie. Y él le atribuyó que si no fuera por sus cimientos, el edificio no podría estar así. Y le dijo, bueno, ¿y cuánto mide el cimiento? Y depende. Acá tenés un cimiento de 800, acá tenés un cimiento de 1200 metros, acá tenés otro de 900, acá tenés otro de 500, y todos sus cimientos varían. Ninguno tiene la misma distancia, ninguno tiene la misma forma. Entonces le preguntaron, ¿por qué? Mira, cuando el cimiento toca la piedra y se agarra sobre la piedra, el cimiento está listo. Y que así sea nuestra vida. Si queremos estar bien fundamentados y que nada nos derribe, que nada nos haga tropezar, que nada nos haga caer, nuestro cimiento tiene que estar bien agarrado a la roca que es Cristo. Que el Señor bendiga este pensamiento, le mando un abrazo grande y que sigamos haciendo memoria de Él.